Ahora vamos a hablar un poco acerca de las interacciones que ocurren entre el complejo de cobalto con el ADN. Para estudiar las posibles interacciones entre el complejo y el ADN, son usadas técnicas como voltamperometría, que mide la intensidad en función de la señal y favorece la polarización de un electrodo. Las curvas que se obtienen de acá nos dan información acerca del analito. De igual forma, la espectroscopía de absorción es usada para este tipo de estudios, ya que la radiación absorbida por los electrones de valencia generan o causan transiciones desde el estado basal hasta un estado excitado de mayor energía. Las bandas de absorción también nos arrojan información acerca del analito. En ese sentido, entonces, la voltametría cíclica para un proceso redox donde la diferencia de potencial es provocada por una señal, varía linealmente el potencial del complejo unido y el complejo libre. En la figura 6 podemos observar que a medida que se adicionan las diferentes concentraciones de ADN señaladas, la señal de absorción no se ve afectada. Esto nos indica que hay una interacción entre el complejo de cobalto y el ADN. Cada una de las curvas A, B y C reflejan el comportamiento electroquímico del complejo luego de adicionar las concentraciones de ADN respectivamente. Los resultados obtenidos son en las condiciones óptimas para la interacción se encontraron después de 20 minutos de reacción, al adicionar 1.36 por D a la menos 5 moles por litro de ADN a 3 por D a la menos 4 moles por litro del complejo de cobalto en una solución buffer de pH 4.2 de 0.01 moles de tris ácido clorhídrico. La solución buffer de 0.01 del ácido clorhídrico fue el el electrolito de soporte, donde los picos P1, P2 y P3 señalados se pueden ver fácilmente observando los varios comportamientos electroquímicos que suceden al agregar el ADN en cierta cantidad. En la gráfica podemos observar que el potencial P2 y P3 cambian negativamente, a su vez el P1 cambia positivamente luego de agregar las cantidades de ADN. En ese sentido, el desplazamiento positivo de P1 y el negativo de P2 y P3 nos indican una posible unión del complejo y el ADN que puede darse mediante las interacciones electrostáticas como por intercalación. El cambio negativo me señala las interacciones electrostáticas y el cambio positivo las interacciones de intercalación. Acá vemos la voltametría de pulso diferencial, que es usada para calcular las constantes de equilibrio correspondientes a cada estado de oxidación del metal que se une al ADN. Estas ecuaciones recogen el potencial formar del complejo unido y el complejo libre, las constantes de unión de las especies reducidas y oxidadas, el potencial del pico de la voltametría de pulso diferencial y la amplitud del pulso. Esto se hace para un proceso redox de un electrón con las formas oxidadas y reducidas unidas a una especie de ADN en solución. En la figura 9 podemos observar los diferentes voltamogramas de pulso diferencial de 3 por 10 a la menos 4 moles por litro del complejo, tanto en ausencia de ADN como en presencia de las concentraciones señaladas en la presentación. A partir de las curvas obtenidas, se observó que la corriente de reducción del cobalto 2 disminuyó su potencial y el cambio fue negativo después de reaccionar con el ADN, lo cual es consistente con los resultados obtenidos por la voltametría cíclica. Además, la relación de las constantes de equilibrio para el cambio de potencial luego de adicionar el ADN se calculó en 0,54, lo que indica que la capacidad de unión del cobalto 2 al ADN es el doble o 2 veces mayor que la del cobalto 1. Bueno, ahora por otro lado se usa la espectroscopía de absorción también como método efectivo para examinar los módulos
los modos de unión del ADN con el complejo de cobalto. Vamos a hablar de la intercalación, que es la inclusión reversible de una molécula entre otras moléculas, como por ejemplo la del ADN. En ese sentido, por un lado el orbital pi antienlazante del ligando intercalable puede acoplarse con el orbital pi del par de bases del ADN. Esto hace que disminuya la energía de transición pi a pi antienlazante, dando como resultado el batocromismo, que indica un desplazamiento hacia longitudes de ondas mayores. Por otro lado, el orbital pi de acoplamiento puede estar parcialmente lleno de electrones, lo que disminuye también la probabilidad de que ocurra esta transición. Esto genera un resultado de hipocromismo que indica la disminución de la absorbancia. Bueno, la figura 10 nos muestra los espectros de absorción en el UNV del complejo de cobalto, tanto en ausencia de ADN como en presencia de la concentración señalada. Acá se da como resultado bandas de absorción en 207 nanómetros, que corresponderían a la transferencia de carga de metal ligando, y se observan bandas también a 260 y una hombro a 280 nanómetros, que estarían relacionadas con el grupo benzotriazol centrado en el ligando. La banda de transferencia de carga también nos puede indicar que el ligando N-benzil-benzotriazol está coordinado con el átomo de cobalto. Esto también resulta consistente con los resultados de la voltametría cíclica. Se añadió exceso de ácido clorhídrico para mirar o evaluar en qué afectaba el medio, y la absorción no cambió, lo cual indica que el medio no afecta la espectroscopía de absorción, y se confirma que las especies del complejo están de la forma de unidas al ligando N-benzotriazol con el nitrógeno y con los cloros. La absorción a 207 nanómetros disminuyó en presencia del ADN. El rojo cambió aproximadamente en 470 nanómetros en comparación con ausencia del ADN. Esto sugiere que el complejo de cobalto podría intercalarse en la estructura de la doble hélice del ADN, y además el efecto hipercrómico luego de agregar el ADN puede atribuirse a que el complejo desenrolla la hélice y expone más bases incrustadas en el ADN. Para confirmar esta interacción por intercalación del complejo y el ADN, se usa el bromuro de tidio como un típico indicador de intercalación de unión complejo-ADN. La figura 11 representa la absorción en el visible del bromuro de tidio solo, y la curva B representa la absorción de la mezcla de bromuro de tidio con la concentración señalada de ADN, y por último la curva C muestra la absorción de la mezcla de los tres componentes, bromuro de tidio, ADN y la concentración señalada de el complejo de cobalto. La absorción máxima del bromuro disminuyó en presencia solamente del ADN, lo cual nos da como característico la intercalación. Además, la absorción a 479 nanómetros de la mezcla de los tres componentes aumentó respecto a la curva de absorción, donde solo estaba el bromuro y el ADN. Esto puede obedecer a dos situaciones. Por un lado, que el bromuro de tidio se haya unido al complejo muy fuerte y haya disminuido la intercalación entre el bromuro de tidio con el ADN. Por otro lado, también pudo darse una intercalación competitiva entre el complejo de cobalto y el bromuro de tidio con el ADN, lo que dejaría moléculas de bromuro de tidio libres del complejo, pero no aparece, no se observa un pico que corresponda a esta molécula del bromuro de tidio libre. Bueno, para concluir, el estudio de la unión del ADN con el complejo de cobalto se basó primero en la síntesis y la caracterización del complejo mediante técnicas como cristalografía de rayos X, espectroscopía infrarroja y análisis elemental. Esto con el fin de confirmar la geometría y la disposición de los átomos en el complejo de coordinación. Por otro lado, el estudio de las propiedades de unión se dio con base al comportamiento electroquímico del complejo, mediante la voltamperometría y la absorción ultravioleta visible, con el fin de evaluar las propiedades de unión electrostática y por intercalación del complejo ADN. Finalmente, según los modos de unión
concluimos que el complejo de cobalto 2 es un candidato efectivo para ser usado como reactivo de unión con el ADN y deja abierta la posibilidad de ahondar en el diseño racional de nuevas sondas de ADN de gran utilidad. Muchas gracias por su tiempo, compañeros y compañeras. Hasta luego.